Buenos días para todos, bienvenidos a este espacio. Vamos a revisar, parece que tenemos algún tema técnico acá. Ya, parece que ya. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio que tenemos desde miplanilla.com para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Súper bienvenidos. Sabemos que tenemos nuestro segmento de personas independientes que están súper interesados en saber todas estas nuevas políticas y estos nuevos cambios que vienen sucediendo para los independientes de la OGPP. Pues bien, queremos contarles que desde miplanilla.com tenemos una súper invitada especial y quiero decirles que es una persona de la UGPP para que nos cuente, nos explique y nos muestre cuáles son esos cambios que traemos para los independientes con su nuevo esquema de presunción de costos. Es importante que ustedes tengan información de primera mano, información confiable y no lo que nos cuentan. A veces es lo que nos dice el primo, el tío, el amigo, pero en este caso nosotros traemos a una persona especializada de la UGPP. Bueno, quiero contarles que el día de hoy nos acompaña Marta Peralta. Marta es contadora pública con especializaciones en Derecho Tributario, Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional. Es magíster en Inteligencia de Negocios de la Universidad Externada de Colombia y cuenta con formación complementaria en Seguridad Social y para fiscales de la Universidad del Rosario. Aparte de todos los buenos estudios que tiene, queremos decirles que Marta, desde el 2015, hace parte del equipo de la UGPP, en donde ha trabajado con procesos de determinación de obligaciones para fiscales, análisis estratégico y capacitación a todos los aportantes, empresas e independientes en diferentes grupos de interés, porque lo que busca siempre la UGPP con todo su equipo de profesionales es contribuir a ese fortalecimiento de esa cultura de cumplimiento del sistema de la protección social. Quiero contarles que además cuentan con experiencia en el sector público y privado, incluyendo entidades como Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, en proyectos especiales con la ciudadanía y, por supuesto, ahorita acompaña a la OGPP. Para nosotros es un gusto, es un placer contar con Marta en este espacio para que nos cuentes, Marta, qué son todos estos cambios que vienen en esos porcentajes de costos de la OGPP. Marta, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que tarda un momento en abrir la cámara y su micrófono, pero vamos a darle un minuto para que pueda conectarse. No sé si ahí nos escuchas, Marta. Bueno, vamos a darle dos minuticos, un par de minutos mientras Marta puede validar todos los temas que podemos tener de conexión. Démosle un minuto, ya le escribimos acá, por favor. No, no, señora, no te escuchamos en este momento. Si quieres, intenta salir de la sesión, vuelves a ingresar y le damos unos minutos para que pueda iniciar con su presentación. Vamos a darle 2 minutos, ya volvemos con ustedes.
Ya, soy yo, estás en mute. Marta, bienvenida, muchas gracias. Ya nuestro público está súper dateado de todo lo que traemos el día de hoy. Simplemente estamos súper atentos, el auditorio es todo tuyo. Marta, bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy. Tatiana, muy buenos días también para todas las personas que en este momento nos acompañan y que tal vez más tarde también algunos se unirán. Esta es la oportunidad para que a través de ustedes inviten a todos aquellos conocidos y relacionados para que se unan a este espacio que es muy importante, ese conocimiento sobre lo nuevo que se trae para los independientes referente a los aportes a la seguridad social. Muchísimas gracias a mi planilla por esta invitación. Presentamos disculpas un poco aquí por el tema de la comunicación. Hoy en día se nos ha vuelto el Internet un recurso demasiado exigente y a veces colapsa, entonces son como los gajes del trabajo de la virtualidad. Bueno, muy bien. Gracias y vamos a dar inicio entonces al desarrollo del tema que traemos para el día de hoy. Los invitamos a todos ustedes que estén muy atentos a participar. Los invitamos también que a través del chat, pues allí vayan registrando sus inquietudes. Vamos a tener unos espacios a medida que vamos desarrollando las temáticas para atender inquietudes de acuerdo a los temas que vayamos avanzando. ¿Listo? Bueno, entonces permítanme, voy a compartir la presentación que traigo para el día de hoy. Espero sea de gran utilidad este material, donde lo que queremos como UGPP es precisamente acompañarlos a todos ustedes en este proceso de realizar sus aportes al sistema de la seguridad social referente a lo que tiene que ver con el pago de los aportes al sistema de la seguridad social por parte de los trabajadores independientes. Permítanme un segundo, porque ahora qué fue lo que nos pasó acá. Vamos a ver. Alcanzaste a compartir y veíamos la presentación perfecto. Y a ver qué fue lo que sucedió. Voy a dejar de compartir, voy a compartir nuevamente. Listo, Listo, ahí ya está creo que voy a perfecto. bajar esto. Ok, bueno. Bien, como comentábamos, desde la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, nosotros trabajamos de forma tal que se realiza todo el proceso de contribuir a la cultura de los aportes al sistema de la seguridad social. Realizamos estos procesos de acompañamiento, en sensibilización, capacitación y orientación de cómo realizar esos aportes, cómo, perdón, realizar los aportes, cómo registrar esas novedades, cuáles son esas normas nuevas que salen referente a la seguridad social para que todos ustedes estén actualizados y directamente desde la unidad, sin intermediarios, que ustedes allí también puedan acercarse a nosotros, atender esos llamados para que ustedes dentro de su quehacer diario en ese ejercicio que implica aportar a la seguridad social lo hagan de forma correcta. Es así que hoy traemos un tema muy importante. ¿Eres independiente? Aquí le traemos todo lo referente al nuevo esquema de presunción de costos, lo que nos trajo el decreto 379/2026, que este activó la vigencia de la resolución 532 de 4 emitida por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. Para desarrollar este tema es importante saber que el objetivo de esta sesión es precisamente brindar a todos los independientes esas herramientas que les permita tener esos conocimientos claros para liquidar correctamente sus aportes a la seguridad social, aplicar adecuadamente el esquema de presunción de costos y de esta manera fortalecer su protección y la tranquilidad frente a esos aportes que usted realiza a la salud, a pensión, a riesgos laborales, porque de esta manera usted está garantizando tener unos amparos, acceder a unos beneficios, tanto para usted como afiliado, como cotizado para sus beneficiarios, o también para aquellas personas que son sus colaboradores y requieren pues estar afiliados al sistema de la seguridad social. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos
que para poder llegar un poco al tema que nos trae hoy, conocer qué fue lo que nos trajo el decreto 379, pues vamos a hacer un recorrido frente a qué se entiende por independiente. Entonces sabemos que ese independiente es esa persona natural que realiza una profesión, un oficio, una actividad económica con o sin trabajadores a cargo y que pues este no está sujeto a un contrato laboral para desarrollar esa actividad, ¿cierto? Entonces allí de manera general encontramos a los independientes, como son todos aquellos profesionales que ejercen de forma libre su profesión, abogados, contadores, los médicos, los odontólogos, porque ellos tienen un consultorio y prestan sus asesorías. También están esas otras personas en oficios, que es carpintero, que tiene una panadería, que tiene un supermercado o una mini tienda de barrio, ¿cierto? También aquellos que realizan otras actividades, como son que celebran contratos de obra, ¿cierto? O también realizan contratos de suministro, contratos de insumos. Entonces, esa es como tal el conjunto de qué es un trabajador independiente para poder ir ahondando y llegando al tema cuando vamos a hacer la liquidación de los aportes al sistema de la seguridad social. Ahora bien, que existen unos independientes, sí. Y esta es una pregunta de quiz. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de independientes? El independiente con contrato de prestación de servicios, que como mencionábamos, es la persona que recibe honorarios por servicios de carácter personal. Entonces, por ejemplo, que es una contratista con el Estado, que contrata con la alcaldía, con el hospital, que contrata con una secretaría, ¿cierto? Pero esa relación es un contrato de prestación de servicios personales. A quienes también tenemos acá en este grupo tipos de independientes, independientes con contratos diferentes a prestación de servicios, ¿sí? Entonces son esas personas que generan ingresos derivados de contratos, pueden ser con personas naturales o personas jurídicas, y que para ejecutar ese contrato ellos pueden incurrir en subcontrataciones. Entonces ellos pueden subcontratar personal, pueden comprar insumos, ¿sí? Para poder realizar esa ejecución de ese contrato. Y de esta manera, cuando ellos subcontratan o compran insumos, ¿sí? Para desarrollar ese contrato, pues allí la norma al momento de hacer la depuración de su ingreso base cotización para realizar los aportes, pues les permite hacer esa deducción de costos. Entonces, mire que aquí ya aparece ese término, deducción de costos. ¿A quiénes tenemos en este grupo? Entonces, aquellas personas que celebran contratos de obra civil, contratos de insumos, de suministros, entre otros, pero se denominan contratos diferentes a prestación de servicios. Son por actividades muy puntuales. ¿M? Listo. ¿Quién más tenemos en este grupo? Independientes por cuenta propia. Es esa persona también que realiza una actividad económica por su cuenta y riesgo y que puede también allí él hacer su contratación, comprar insumos y por ende también al hacer incurrir esos costos, pues le va a permitir al momento de hacer la depuración de su ingreso base cotización, realizar esa deducción de esos costos en los que ha incurrido para poder obtener ese ingreso. Todos decimos, siempre que hay un ingreso, pues hay un costo asociado, ¿cierto? Entonces, por ende, pues aquí en este caso, la ley lo permite que se deduzca. Rentistas de capital, y es el último tipo de independiente. Es esa persona que recibe ingresos derivados de, porque tiene un bien, tiene un patrimonio y este patrimonio le genera unos ingresos. Entonces, por ejemplo, tiene una casa, la casa la arrienda, recibe unos arrendamientos, ¿sí? Tiene un capital, entonces decide aperturar un CETE, entonces va a recibir ¿qué? Unos rendimientos financieros. Es que tiene acciones o participaciones en algunas empresas, ¿cierto? Entonces allí cuando se finaliza el ejercicio de acuerdo pues a lo que la empresa tenga estipulado, eh, al momento en que ya decreta esos dividendos, pues allí él será partícipe de esas utilidades por esas inversiones que ha tenido. Entonces se configura un ingreso para ese independiente. ¿Independiente qué? Rentista de capital.
Entonces, recordar que todos los independientes tienen la responsabilidad de afiliarse y aportar al sistema de la seguridad social. Y entonces aquí vemos en esta diapositiva esas reglas importantes al momento de estar frente al sistema de la seguridad social. Recordar que la obligación nace cuando el ingreso neto es igual o superior a un salario mínimo mensual legal vigente, como producto de sumar todos los ingresos mensualizados o el resultado de sumar todos los ingresos brutos y restarle los costos y gastos asociados a ese hecho que genera ese ingreso, ¿sí? Tienen que tener esa relación siempre. ¿Y quién nos dijo esto? Pues el artículo 89 de la ley 2277 de 2022 dijo, todos los independientes tienen la obligación de aportar al sistema de la seguridad social si perciben ingresos netos iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, ya teniendo clara esta definición, pues, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es esa responsabilidad que tiene ese independiente? Entonces, de afiliarse al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales. Ojo que riesgos laborales aquí nos trae un asterisco, míralo por acá, y esto quiere decir, es como un avisito, una alerta. ¿Cuándo se es obligatorio afiliarse como independiente a riesgos laborales? Cuando se está ejecutando un contrato de prestación de servicios y este contrato es superior a un mes. ¿Cuándo más? Cuando se está realizando actividad económica y esta actividad económica pues amerite ser asegurada ante riesgos laborales. Cuando esta actividad económica sí o sí obedezca a que está clasificada de acuerdo a esas actividades de riesgos que tiene el Ministerio de Trabajo y está catalogada como riesgo 4 o riesgo 5, en este caso sí o sí siempre se debe hacer la afiliación a riesgos laborales. Y en eso, ¿quién incurre en ese costo? Esa afiliación la debe hacer el contratante en este caso, y el contratante será quien asume el 100% del pago de esos aportes de alto riesgo en la actividad que esté realizando y esté catalogada como actividad de alto riesgo. ¿Listo? De lo contrario, de forma voluntaria, los demás independientes pueden hacer su respectiva afiliación de aportes a riesgos laborales. Asimismo, el independiente también se le facilitó, la norma dijo, bueno, ellos también tienen derecho a tener un disfrute de beneficios, tanto para él como para sus beneficiarios, en las cajas de compensación familiar. Y es así que también de forma voluntaria realizar esos aportes. Ya ahorita vamos a ver cuáles son los porcentajes que le corresponden por cada uno de estos subsistemas. Ahora bien, entonces ya sabemos que está esa afiliación, luego, ¿qué debe hacer? Ya de revisar cuáles fueron esos ingresos netos que obtuvo ese independiente por ese mes por el cual va a presentar su pago, ¿cierto? Cotizar de forma oportuna y completa según ese ingreso neto y ese IBC calculado. Ya ahorita vamos a ver ejemplos. Realizar los aportes dentro de los plazos establecidos utilizando el operador de pago que usted considere de su libre elección. Importante acá que todos los independientes mantengan su información actualizada ante las administradoras del sistema. ¿Por qué? Porque resulta que esto les va a permitir a ustedes tener el derecho al disfrute de todos los servicios que le ofrece el sistema. ¿Cuáles son esos beneficios? Entonces, en salud, pues precisamente que usted pueda tener ese acceso a todos los servicios que ofrece el sistema obligatorio en salud. Atención de enfermedades, las enfermedades de alto costo, el reconocimiento y pago de incapacidades y licencias de maternidad o paternidad. ¿M? En pensión, cuando tú estás afiliado, pues estás aquí trabajando para tu futuro o para cualquier momento en tu etapa de vida, porque recuerden que no única y exclusivamente cuando se aporta pensión se trabaja para una pensión de vejez, también se trabaja para una pensión de invalidez o muerte. De invalidez que durante el desarrollo de su etapa o su vida laboral tenga una enfermedad general, pues allí va a entrar en un momento dado que la EPS va a tener que revisar cómo está el comportamiento de su salud y es allí donde se activa, previa validación médica, esa pensión de invalidez. O ante el fallecimiento del cotizante, pues allí tendrá derecho a una pensión de muerte, ¿cierto? Entonces, es importante saber que estas garantías las ofrece el sistema de la seguridad social. Ahora bien, tenemos laborales.
Todos sabemos que eso es algo muy importante y que siempre debemos prevenir esas situaciones que se puedan dar en el momento en que usted esté realizando una actividad, que se cayó, que tuvo un accidente desarrollando su actividad, más aún cuando usted tiene trabajadores a cargo como independiente, entonces, ay, que la señora se cayó, estaba haciendo alguna actividad que se cortó, entonces allí poder tener activos esos servicios para que tenga completo frente a esa situación que se ha presentado. ¿M? Importante. Aquí hago una cuña publicitaria y es más llevado a una reflexión. Cuando vamos a contratar personas, lo primero que se debe hacer es la gestión de afiliación antes de iniciar esas labores. Es decir, si Marta mañana va a iniciar sus labores en la empresa X, pues hoy se debe hacer ese proceso de afiliación a salud, a pensión, a riesgos laborales, ¿cierto? ¿Para qué? Para que mañana Marta, cuando se presente a trabajar, pues ante una eventualidad de un accidente, yo me puedo caer entrando a la empresa, pues ya tengo activos todos los servicios y de esta manera, pues estoy garantizando de que se tenga atención, ¿sí? Para ese trabajador y que yo como dueña de la empresa o como independiente que tengo a cargo trabajadores, pues también allí tengo esa cobertura para ese trabajador directamente mi patrimonio o más adelante sin saber cuál sea ese accidente de trabajo y que conlleve que tenga una demanda a futuro y pueda estar en riesgo mi patrimonio. Entonces, eso es algo muy importante, de tal manera que pueda tener acceso a una atención médica, a un seguimiento clínico, una rehabilitación, también en reconocimiento de necesidades, ¿sí? Una indemnización por incapacidad permanente o parcial. Esto ya, pues previamente, esa calificación que hace medicina laboral. Y también, por último, aquí, de esos beneficios que trajo el sistema de la seguridad social cuando el independiente aporta a caja de compensación familiar, pues allí le va a permitir tener esa calidad de vida tanto para él como para sus beneficiarios en educación, recreación, turismo, deporte, cultura, vivienda, crédito, ¿sí? Y esto es un conjunto de beneficios y garantías que usted tiene derecho cuando está realizando sus aportes al sistema. La seguridad social no es un impuesto. ¿Por qué no es un impuesto? Porque cuando pagamos los impuestos, recuerden que va a una bolsa general, allí el señor Estado hace la distribución para todos los servicios que tiene a cargo, mientras que aquí es directamente, soy yo la que me veo beneficiaria cuando realizo esos aportes. Entonces, eso es importante porque cumplir con las al sistema de la seguridad social es invertir en el bienestar de usted como afiliado y en el de su familia y en el bienestar también de sus trabajadores cuando usted como independiente tiene trabajadores a cargo. Ahora bien, ustedes se preguntarán, yo sé que ya están por ahí con preguntas. Marta, dígame, ¿cuándo no estoy obligado a realizar aportes al sistema pensional? Entonces, no se está obligado cuando es pensionado por vejez o invalidez, ¿cierto? Se encuentra en trámite de reconocimiento pensional. En este caso ya se ha revisado, cumple las semanas, cumple la edad, entonces ya está haciendo ese trámite de reconocimiento. En este caso, no está obligado a realizar ese aporte a pensión. ¿Cuándo más? Cuando recibió la devolución de saldos, si usted está en un fondo privado, régimen de ahorro individual con solidaridad, o cuando ha recibido la indemnización sustitutiva, si usted está en el régimen de prima media. ¿Sí? Si es mujer y tiene 50 años o más, o si es hombre y tiene 55 años o más, y nunca había estado afiliado a un fondo de pensiones, en este caso tampoco está obligado a realizar esos aportes. Y por último, tampoco está obligado a aquella persona extranjero, no residente y aporta en su país de origen. Entonces allí tenemos estas 5 situaciones en las cuales en Colombia no se está obligado a realizar aportes al sistema de pensiones. ¿Listo? Ahora, ustedes preguntaban allá arriba, bueno, Marta ya nos contó cuáles son esas obligaciones que tenemos como independientes. Ahora, ¿cuáles son esos porcentajes sobre los cuales se determina
los aportes a cada uno de los subsistemas. Entonces, tomando el ingreso base cotización, se realiza un aporte a pensión del 16%, a salud del 12,5%. En riesgos laborales, cuando se realizan esos aportes, se debe revisar el nivel del riesgo de acuerdo a esa actividad que está realizando. Entonces, ese nivel de riesgo va desde nivel 1 hasta nivel 5. Recuerde que y el 5 es nivel alto. Y en este caso, quien lo paga es el contratante. ¿Listo? Y también de forma voluntaria se realiza el aporte a la caja de compensación familiar. Y allí hay un diferencial. Usted puede optar por tomar el aporte del 0,6% o el 2%. Es el 0,6%, te permite esos beneficios básicos, educación, deporte, recreación, y el 2% le va a permitir acceder a créditos. Importante saber que para el independiente, cuando realiza estos aportes de forma voluntaria bajo estos porcentajes, pues no le permite tener acceso a cuota monetaria o que en algunos casos lo llaman subsidio. Entonces, cuota monetaria no le permite. ¿Listo? Recuerden, señores independientes, que las bases de cotización son variables. ¿A qué me En un mes puede variar el IBC. Entonces, en el primer mes puede ser que mis ingresos fueron de 3 millones de pesos, para el segundo mes fueron de 2.500, en el tercer mes fueron de 4 millones de pesos. A eso me refiero que son variables. Pero las tarifas de aporte siempre son fijas. ¿Cuáles son esas tarifas? Estas de aportes a cada uno de los subsistemas. Estas solo cambian mediante una norma. De lo contrario, no se cambia. ¿Listo? Entonces, importante saber eso y que se debe liquidar los aportes a la seguridad social a través de la planilla integrada de liquidación de aportes que nos facilitan los diferentes operadores de información. Por ejemplo, acá en el caso, mi planilla tiene em, su pila parametrizada para que ustedes como independientes hagan uso de ella. ¿Listo? Ahora bien, vamos a pasar acá a un ejemplo, ¿sí? Para ir bajando y ya llegando al tema, al queen de este asunto. ¿Cómo se realiza esta cotización de independientes? Entonces, aquí tenemos los independientes que celebran contratos de prestación de servicios. Entonces, ¿qué dijimos? Que ellos debían sumar todos los ingresos obtenidos en el mes. Entonces, suman que tienen 3 contratos, entonces del contrato A, contrato C, suman los ingresos obtenidos por esos 3 contratos. Vamos a hacer esa simulación. Y a la sumatoria de esos 3 contratos le aplican el 40%. De esta manera, ellos allí han determinado su ingreso base cotización sobre el cual van a aplicar cada una de las tarifas que le corresponde a cada subsistema. Salud, 12,5%, pensión, 16%, ARL según el nivel del riesgo y de forma voluntaria caja de compensación familiar, ¿cierto? Recuerde que el independiente con contrato de prestación de servicios, ¿sí? Sus ingresos, declara o presenta sus pagos si sus ingresos son iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Importante saber, todos los independientes cotizan mes vencido y sobre una base de cotización, en este caso para los independientes con contratos de prestación de servicios del 40% del valor mensualizado, ¿sí? No hay deducción de costos cuando usted tiene un contrato de prestación de servicios personales, porque así lo estableció la ley. Resulta que su contratante pues le facilitará los medios necesarios para que usted pueda allí ejecutar ese contrato. Entonces le facilitará el equipo de cómputo, facilitará muy posiblemente las instalaciones, ¿cierto? Entonces, en este caso, no hay costos asociados a un contrato de prestación de servicios personales. ¿Listo? Ahora, importante también tener estas premisas, que la cotización no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente y el tope máximo de cotización será de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Vamos a verlo aquí materializado en un ejemplo. Entonces, ¿cómo se realiza esa cotización del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios? Vemos en este cuadro azul que hay esta persona, este contratista, tiene un contrato a 10 meses por 100 millones de pesos. Entonces vamos a hacer el ejercicio donde él mensualiza sus ingresos. Entonces mensualmente él va a recibir 10 millones de pesos. Le aplica
ese factor mínimo del 40%, de tal manera que su ingreso base de cotización es de ¿cuánto? 4 millones de pesos. Y a esos 4 millones de pesos, que es su ingreso base de cotización, será el que le aplica cada uno de los porcentajes según los subsistemas. Entonces vemos acá, aportes ARL, él está en riesgo nivel uno, entonces 4 millones por el 0,522%, ¿cuánto? 20.880. Aportes a salud 12,5% sobre 4 millones de pesos, 500.000 pesos. Aportes a pensión 16% sobre 4 millones de pesos, 640.000 pesos. Fondo de solidaridad pensional es el 1%, pero en este caso, ¿y qué nos dice la norma? La norma nos dice que realizarán aportes al Fondo de Solidaridad Pensional a aquellos que tu ingreso base de cotización sea superior a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es un poco más de 7 millones de pesos. Entonces, en este caso, no se preocupen porque este cálculo, todos los operadores de pila allí en la planilla tienen parametrizado este porcentaje cuando el ingreso base de cotización supera esos 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, se aporta el 1%. En este caso no nos aplica para el ejercicio. Entonces, de tal manera que sobre un ingreso base de cotización para este contratista de 4 millones de pesos, el total del aporte es de 1.160.880. Ahora, ¿qué pasa? Aquí tenemos otro caso, un contrato a 8 meses por 15 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Mensualizamos el ingreso. En este caso nos da 1.875.000 pesos. Multiplicamos por el 40% y nos da que tenemos un ingreso base de cotización de 750.000 pesos. Pero, ¿qué sucede? Y recuerden lo que dice allí, ¿sí? El ingreso es superior a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, en este caso, debe aproximar a un salario mínimo mensual legal vigente ese cálculo que nos ha dado del 40% y se cotizará sobre un salario mínimo mensual legal vigente. Hoy, 1.750.905. Y se hace el mismo ejercicio que hicimos con el anterior ejercicio, donde aplicamos a ese ingreso base de cotización los correspondientes tarifas de acuerdo a cada uno de los subsistemas, de tal manera que sobre un IBC de 1.750.000, el total de aporte será de ¿cuánto? 508.148 pesos. ¿Listo? Importante saber eso y tenerlo presente, tener actualizados esa información en la pila, que si hay de un mes a otro cambios de ingreso base de cotización, también allí les va a permitir en la planilla registrar esa norma, de tal manera que ustedes están teniendo sus aportes actualizados y corresponden a esa realidad económica. Y de esta manera, pues ustedes se quitan esos dolores de cabeza de que más adelante sean solicitados porque están siendo auditados por nosotros como UGPP o por cualquiera de las administradoras del sistema. Entonces, eso es importante. Recuerden, señores, que nosotros mismos como personas naturales suministramos información, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo, por ejemplo, la UGPP va a saber cuánto gano yo? Pues que como todos nosotros, como personas naturales, presentamos nuestra declaración de renta. Entonces, ahí relacionamos todos los ingresos que obtuvimos por ese año grabable, ¿cierto? También los terceros, a través de la información exógena o medios magnéticos, ellos también reportan todos los pagos que le hacen a esas personas. Entonces, allí también se van a ver reflejados esos pagos que le realizaron a Marta Peralta. Entonces, ay, Marta Peralta tuvo un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, con Compensar. Entonces, allí va a estar reflejado ese pago que me realizaron, ¿cierto? Y esa información se cruza contra qué? Contra la pila que nos suministra el Ministerio de Salud, donde está todo el compilado de los pagos y aportes a la seguridad social. Entonces vemos que hay unos ingresos y hay unos pagos y ahí es donde detectamos esas inconsistencias. Entonces, por eso, señores, es importante hacer la tarea muy juiciosamente. Ahora, si tenemos trabajadores a cargo, también es el deber de hacer esas afiliaciones, esas cotizaciones, evitar dolores de cabeza, evitar demandas a futuro, inconformismos. Cuando se tienen a los trabajadores afiliados, genera bienestar para todos, ¿sí? Les genera tranquilidad y de esta manera ustedes también están protegiendo su patrimonio. Entonces, ese es el
a la reflexión en este punto. Bueno, no sé si tenemos preguntas hasta aquí. Tatiana, por favor, ¿me ayudas referente a lo que he explicado para poder ir desarrollándolas? Y Que no los avanzando. puedo Bueno, ver. quiero contarte, no, no te afanes, que por ahora no tenemos preguntas, pero sea este el espacio para invitar a las personas que si están conectadas desde un equipo en la parte superior de sus pantallas tienen el botón de chat para que nos dejen sus dudas y si están desde el celular en la parte inferior en los tres punticos, ustedes le pueden dar el botón de chat y ahí nos dejan sus inquietudes. Entonces, por ahora no tenemos, pero quiero decirte que nos acaba de llegar una pregunta. Nos dice, si en un mes no tengo ningún ingreso, ¿debo cotizar también sobre un salario mínimo? Supongo para completar la pregunta. Bueno, en este caso, pues tiene dos opciones. Em, Usted, si no tiene capacidad de pago, al hacer el ejercicio, tampoco supera el tope establecido, pues no está obligada a realizar el pago. Ahora bien, ya es un tema de su protección en seguridad social, ¿sí? Y el de sus beneficiarios. Entonces también recuerde, pues allí que también es importante que usted tenga esa posibilidad de continuar realizando sus aportes, sobre todo por el tema pensional. Recuerden que semanas no se compran y es importante pues no dejar de perder, dejar perder esa oportunidad de realizar esos aportes, así sea por el salario mínimo, de tal manera que pues allí usted está ahorrando en esa cuenta pensional. Entonces tiene esa posibilidad que sí, no tiene ingresos, pero desea realizar sus aportes por un salario mínimo mensual legal vigente, lo puede hacer con toda tranquilidad y está garantizando esos aportes para pensión, esa tranquilidad, esa cobertura en los demás sistemas, subsistemas del sistema de la seguridad social, como es la continuidad en esos servicios de salud, ¿sí? Y esas coberturas que le ofrece el plan obligatorio de salud. Martica, gracias. Para complementar a la pregunta y es, ¿qué sucede si no cotiza? ¿Deberá hacer algún ejercicio? ¿Quieres que te ayude a complementar desde el operador cómo se hace Bueno, o nos cuentas? ok. Entonces, en caso tal que usted viene realizando sus aportes como independiente, entonces, ¿qué sucede? Ya cada persona por su propio ejercicio, sus cuentas, dice, bueno, vamos a hacer el ejercicio que estamos en junio. Entonces, en junio, ay, sí, de junio sí voy a recibir ingresos, pero ya en julio no. Entonces, ¿qué opción tiene? Realizar su aporte y antes de finalizar el mes puede pasar la novedad mediante la planilla pila de retiro para que en el mes siguiente, que es julio, no le vaya a generar una mora y le empiecen a llegar pues, esas comunicaciones están diciendo de las administradoras que usted tiene pendiente el pago de sus aportes a seguridad social por ese siguiente mes, que va a ser en junio, ¿cierto? Entonces, de esta manera usted va a tener esa tranquilidad de que no le está debiendo al sistema, está reflejando su situación en la que se encuentra, ¿sí? Está registrando esa novedad de retiro. No sé si me queda algo para adicionar por parte de mi planilla. No, y está perfecto. Ahí el mensaje, como lo decías en algún momento, es que por favor comprendan que así como registramos la novedad de ingreso, es importante registrar la novedad de retiro y la novedad de retiro se registra en la planilla y esta, digamos que quedan firme cuando la planilla se paga, cuando la planilla es pagada, ¿sí? No basta solo con poner la novedad de retiro en mi planilla, que es la confusión que tienen a veces muchas personas, que entran a mi planilla, colocan la novedad y lo dejan así abierto. Entonces, es importante que sepan que así como notifico una novedad de ingreso, voy, me afilio a las administradoras o lo hago por internet, cualquiera que sea el ejercicio, es importante que se registre la novedad de retiro. Muchas gracias por la aclaración. Ahora bien, la persona que nos preguntó nos dice, si ya soy pensionado, pues si es una persona pensionada y usted no tiene ingresos ese mes, o tuvo durante muchos meses ingresos, pero si ese mes no tiene, usted puede efectuar la novedad de retiro y volver a pagar la seguridad social por lo que usted deba pagar salud, riesgos y caja, cualquiera que sea el caso, pues nuevamente hace la afiliación en la planilla. Marta, gracias. Tenemos Correcto. otra pregunta y es, ¿qué pasa si yo tengo un ingreso inferior a 1.700.000 pesos? Y supongo que el valor hace referencia a que, ¿qué pasa si tiene un ingreso inferior al salario mínimo? ¿Deberá pagar seguridad social? ¿Existe otro mecanismo para que pueda hacer el aporte a pensión? ¿Cuál sería tu sugerencia en este caso? Bueno, en ese caso, pues por el monto no estaría obligado a realizar aportes de seguridad social como independiente. Pero si usted lo desea hacer su cotización, sobre todo por el tema pensional, pues lo que debe hacer es afiliarse
y realizar sus aportes sobre la base de un salario mínimo mensual legal vigente. Allí, pues, de forma obligatoria, realizar aportes a salud y aportes a pensión. Y de De esta acuerdo. manera, pues, usted está contribuyendo, pues, a tener ese ahorro en su cuenta pensional. Ahí, Marta, para complementar, es importante que también los independientes sepan que tienen la posibilidad de utilizar el tipo de cotizante trabajador de tiempo parcial. Con la salvedad de qué, de que ese trabajador de tiempo parcial primero cotiza por semanas porque entendemos que a veces el ingreso puede ser el valor de medio salario mínimo porque no trabaja todos los días al mes, pero la salvedad más grande es que tenga su propio sistema de salud. Puede cotizar parcialmente por semanas y acá va a ser una cotización obligatoria al sistema de pensión, al sistema de riesgos y al sistema de caja proporcional a lo que trabaje en el mes. Porque el escenario es como, y nos dicen en el comentario, es injusto que si yo gano menos de un salario mínimo tenga que aportar pues el valor de la seguridad social. Entonces, recordemos que en octubre, noviembre del año pasado, a los independientes nos habilitaron esa posibilidad de hacer aportes por tiempo parcial, que es por semanas. Entonces, si yo devengo medio salario mínimo porque trabajo medio tiempo o algunos días a la semana, tengo esa posibilidad de aportar a 2 semanas a pensión. Pero con esa Así salvedad, es. debo de tener el propio sistema de salud, cotizo a riesgos y a caja, ¿sí? Para, digamos que están los dos escenarios. Ahora, lo que dice Marta es importante. Fíjense que cuando ustedes hacen su aporte por todo el mes, yo estoy aportando mis 4 semanas al sistema pensional. Entonces, eso también hace parte de hacer todo ese análisis de qué pasa si me esfuerzo este mes y hago como ese aporte extraordinario. Marta, muchas gracias. Tengo otra pregunta acá y con esto cierro para continuar. Hay una persona que no va a estar en Colombia y desea aportar a pensión. ¿Puede hacerlo? ¿Hay algún límite, alguna restricción? ¿O pues, simplemente un colombiano que está en el exterior puede aportar a pensión? Claro que sí, lo puede hacer. No hay ninguna restricción. Recuerde que quien no está obligado, pues es únicamente, pero si es un extranjero y aporta allá en su país de origen. En este caso no, porque pues sí tiene esa posibilidad de aportes aquí en Colombia al sistema de la seguridad social, lo puede hacer con toda tranquilidad. Lo importante es que si se revise, porque también es un tema que nos ha llegado mucho o encontramos cuando hacemos los procesos de auditoría aquí en la UGPP, que hay personas o digamos colombianos que aquí obtienen ingresos, pero ellos dicen, no, es que yo ya estoy en el exterior, pero los ingresos pues los obtienen acá porque pues, son por arrendamientos, por ejemplo. Entonces revisar pues también esos ingresos, si cumplen con estos, entonces deben hacer realizar esos aportes, ¿sí? Porque de todas maneras él los va a presentar en su declaración de renta y nosotros temprano nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, en este caso y para la pregunta puntual, lo puede hacer con toda su tranquilidad, seguir aportando al sistema de la seguridad social en Colombia. Perfecto. Listo, Mática. Hay otras preguntas, sí, pero si quieres continúa y vamos avanzando en la temática. Dale, dale, listo. Bueno, entonces, vamos ahora con la cotización de independientes cuando, en este caso, es un independiente con un contrato diferente a prestación de servicios. Entonces, aquí, ¿qué debe suceder? Que este independiente puede descontar costos de acuerdo a lo que nos dice el artículo 107 del Estatuto Tributario o aplicar el esquema de presunción de costos. ¿Sí? Recuerdan que ya aquí, a partir de este tipo de independientes, ya ellos para poder desarrollar esa actividad pueden incurrir en la subcontratación de personal, de compra de insumos, ¿sí? Para poder realizar esa actividad y poder tener esos ingresos. Entonces, en este caso, ¿ellos qué hacen? Suman todos los ingresos obtenidos en el mes, le restan los costos, ¿sí? En los que hayan incurrido para obtener ese ingreso. Ingreso bruto menos costos, ingreso neto. Y a ese ingreso neto lo multiplico por el 40% de tal manera que determino el ingreso base cotización. Los ingresos netos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente, pues aquí lo que nos dice la norma es que no tienen la obligación de realizar los aportes al sistema de la seguridad social. Y recuerden que esta cotización se hace el mes vencido sobre una base mínima del 40% de esos ingresos netos obtenidos en el mes por este independiente. Entonces, ¿qué pasa?
resulta que ustedes encontramos independientes obligados a llevar contabilidad, que sí, que son aquellos que de acuerdo a esa actividad mercantil que realizan y de acuerdo a lo que dice el Código de Comercio, pues están obligados a llevar contabilidad. Entonces ellos tienen dos escenarios. ¿Cuál escenario tienen? Hacer uso del esquema de presunción de costos, ¿sí? O hacer uso de deducción de costos y gastos de forma directa, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 107 del Estatuto Tributario. Cuando se hace deducción de costos, de acuerdo a lo que dice el Estatuto Tributario, tiene que cumplir con esos criterios de necesidad, proporcionalidad y causalidad. Entonces, por ejemplo, si tengo un tallercito de fabricación de calzado, pues allí tendré esos costos asociados como son la compra del cuero, ¿cierto? La compra de los insumos para poder elaborar ese calzado. En ningún momento me podrá aparecer un soporte, por ejemplo, de elementos de belleza o insumos de salón de belleza, mejor llamémoslo así. No, porque no tiene ninguna relación con la actividad que estoy realizando, que es un taller de fabricación de calzado, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo. Ahora, usted dice, bueno, es que es de forma directa y lo que nos dice el artículo 107 del Estatuto Tributario. Esos costos deben estar debidamente soportados. Cuando digo debidamente soportados es porque corresponde a facturas. Hoy en día ya tenemos factura electrónica, tenemos documento equivalente. Entonces, al momento en que se va a hacer uso de esa forma directa de deducción de costos, pues deben estar allí debidamente soportados para que en un caso tal, cuando se le requiera, pues tenga cómo demostrarlo. Ahora bien, también tiene esa posibilidad de que, listo, no tengo todos los costos en los que he incurrido, pero sí necesito relacionarlos porque hacen parte de los necesité para poder generar ese ingreso. Entonces allí nace el esquema de presunción de costos, ¿sí? Le aplica de forma directa ese porcentaje que ha establecido la UGPP previamente, ese ejercicio de revisar con cada una de las actividades ese porcentaje que está asociado directamente a ese ingreso. Entonces usted lo puede también optar por tener, porque allí no hay necesidad de tener soporte, sino usted es consciente y hace sus cuentas y dice, mire, yo incurrí, por ejemplo, muchas veces sea este caso, transporte. Entonces, las personas naturales, las independientes dicen, ay, pero es que yo cómo hago si utilizo transporte y muchas veces no me da factura, como le digo al señor que me dé una factura, al señor del bus, al señor que hizo el acarreo, entonces, en este caso, se brinda esta posibilidad para todos aquellos que no tienen cómo soportar esos costos en los que ha incurrido, pues hacer uso del esquema de presunción de costos. Ahora bien, los independientes no obligados a llevar contabilidad, entonces ellos de forma directa pueden hacer uso del esquema de presunción de costos. ¿M? Entonces, ¿qué pasa? El esquema de presunción de costos, recordemos que aquí, en primer momento, con el decreto 1601 de agosto de 2022. Este decreto aplicó única y exclusivamente para realizar aportes a la seguridad social hasta el mes de abril de 2026, ¿sí? Y mediante este decreto, pues se creó ese mecanismo para la aplicación de un porcentaje que estimó los costos asociados a cada una de las actividades. ¿Y para quiénes aplica? ¿Para qué tipo de independientes? Entonces, recordemos, para el independiente con contrato diferente a prestación de servicios, para el independiente cuenta propia, para el independiente rentista de capital. ¿Listo? Puede hacer uso del esquema de presunción de costos, de descontar costos. El hacemos esa anotación, ese asterisco aquí donde dejamos esa nota, el independiente puede optar por soportar sus costos cuando estos cumplan con esos criterios de necesidad, proporcionalidad y causalidad. Entonces, que también los tenga soportados. Él puede tomar alguna de las dos opciones, ¿sí? La que él considere mejor. Aquí que tenemos en esta diapositiva el esquema de presunción de costos, ¿sí? De todas las actividades según lo que está contemplado en el decreto 1601 de 2022. Entonces, mire que aquí cada una de estas actividades tienen unos porcentajes y que corresponden a esos costos que están asociados con esa actividad que genera esos ingresos. ¿M? ¿Qué aplica para qué? Para, volvemos, independientes con contrato diferente a prestación de servicios, independiente cuenta propia y el rentista de capital. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Aquí viene lo nuevo, señores. Resulta que mediante el decreto 379 del 7 de abril de 2026, por el cual se modificó
el artículo 3275 del decreto 780-2016, y este decreto es el que hace la reglamentación única del sector salud y, y protección social, donde ha establecido la vigencia de la resolución 532 del 22 de mayo de 2024. Entonces, ¿qué pasa? Que viene ese nuevo esquema de presunción de costos. Vemos acá en este cuadro cómo está esa distribución. Aquí tenemos, voy a irme por este lado, el decreto 1601, todas las actividades, los porcentajes frente a las actividades económicas que se realizaban, entonces que tienen aquí sus costos. Luego tenemos acá la resolución 532 de 2024, que entró en vigencia con el decreto 379 del 7 de abril de 2026, donde están todos esos porcentajes de costos asociados a cada una de las actividades. Encontramos que en algunos casos disminuyó frente a lo que se traía el decreto 16. También se incluyeron nuevas actividades que no estaban contempladas en el anterior decreto, ¿sí? En otras aumentó. Importante saber que la resolución 532 del 22 de mayo de 2024, cuando usted va a hacer uso de ese esquema de presunción de costos, aplica para los aportes que usted vaya a realizar por el mes de mayo en adelante, ¿sí? Entonces, a partir de mayo voy a presentar la liquidación de los aportes por el mes de mayo que se realizaba en junio. Entonces, en este caso, puedo aplicar los porcentajes que están contemplados en la resolución 532 de 2024. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Que volvemos a ver el esquema de cada una de las actividades con sus respectivos porcentajes de costos asociados. Entonces, esto es lo que trajo nuevo la resolución 532 de 2024. Entonces, aquí están, que para quienes aplica, para los independientes cuenta propia, con independientes con contratos diferentes a prestación de servicios nacionales, y para los rentistas de capital. ¿Listo? Importante también saber que cuando usted hace uso del esquema de presunción de costos, en el RUT debe estar actualizada esa actividad económica y que debe corresponder a la misma que tiene aquí para el uso en el esquema de presunción de costos. ¿Me explico? Entonces usted dice, ay, es que yo soy comerciante, comercio elementos de aseo, al por menor o al por mayor. Entonces, ¿qué pasa? Usted aquí viene y dice, ay, yo voy a hacer uso del esquema de presunción de costos, aquí está la actividad de comercio al por mayor y al por menor, le corresponde un porcentaje de costos del 66,97. En este caso, como va a hacer uso de ese esquema de presunción de costos asociado a esa actividad, pues esa actividad también debe estar relacionada en el RUT, porque debe tener consistencia, debe cruzar la información, ¿sí? Eso es importante, señores, para que ustedes actualicen ese documento que es tan valioso, tan importante tenerlo también actualizado con todos los datos o información del aportante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Tenemos? Sí, señora. Listo. Dale. Entonces nos preguntan, un rentista de capital que recibe ingresos por varios conceptos, voy a poner los que nos ponen aquí, es arrendamiento, intereses y dividendos. Para calcular esos costos presuntos debe aplicar un porcentaje para los intereses, otro porcentaje para los dividendos, otro para los arrendamientos, o cómo sería el esquema general para que pueda hacer ese cálculo de Bueno, presunción de costos. listo, se me adelantó. Voy para allá, me voy a saltar para Perfecto, no. Entonces explicar. esperemos. Listo. Listo. No, Continúa ok. porque no tenemos más preguntas. Si quieres, Listo. continúa. Entonces, listo. Entonces, permítame la persona que hizo esa pregunta, ya vamos para allá. Listo. Entonces, también el esquema de presunción de costos, recuerden que aplica para todas aquellas personas que tienen la actividad de transporte de carga por carretera, con conductores a cargo o sin conductores a cargo. Y allí, pues, el esquema está dado en los ingresos de acuerdo a esos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, en el caso de con trabajadores a cargo, pues están unos rangos en ingresos de acuerdo a salarios mínimos, entonces hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual le corresponde a 70.036.000. Entonces le aplicará un porcentaje del 86,60%. Y eso también depende, pues, en la cantidad ¿qué? De conductores requeridos.
¿sí? Sin trabajadores a cargo. Entonces, en este caso, cuando el mismo propietario del vehículo, pues es quien lo opera, en este caso también aplica igual que los ingresos están de acuerdo a esos salarios mínimos, por rangos de salarios mínimos, que va de hasta 40 y más de 202 salarios mensuales legales vigentes y con los porcentajes establecidos para cada uno de ellos. Entonces vamos a ver un ejercicio. Entonces, por ejemplo, digamos que usted es un transportador de carga por carretera, en este caso sin conductores a cargo. Entonces usted dice, ay, yo voy a mensualizar todo lo que recibí en el mes. ¿Cuántos fueron mis ingresos? 15 millones de pesos, ¿sí? Puritos, sin nada, sin aplicarle nada. Aplico esquema de presunción de costos. Entonces, ay, ¿qué me decía la tabla anterior? 15 millones de pesos sin trabajadores a cargo. Entonces, quiere decir que estoy acá hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, estoy en el rango de 70 millones 36 mil. ¿Cuál es el porcentaje que me corresponde? 67,6%. Mira, entonces a 15 millones de pesos le aplico el 67,6%, que es el porcentaje de costo asociado a esa actividad. Mis costos da 10.140.000 pesos, de tal manera que ingreso menos costos, un ingreso neto de ¿cuánto? 4.860.000 pesos. Y sobre estos 4 millones aplico el 40% para determinar eso base de cotización, que en este caso fue 1.944.000 pesos. Y sobre ese IBC, pues aplico los porcentajes de los aportes que debo realizar. Recuerden que el independiente asume en su totalidad, es decir, el 100% de sus aportes a la seguridad social. Entonces, en este caso, salud 12,5%, pensión 16%, ARL 4,350, que es nivel 4. Entonces, de esta manera, un total de aportes de ¿cuánto? De 638.604 pesos que se verán reflejados allí en la planilla pila. ¿Mm? Ahora, resulta que es un transportador de carga por carretera y tiene un conductor a cargo. Entonces acá, ingresos brutos mensuales, 15 millones de pesos. Nos devolvemos a la tablita anterior. Entonces, son 15 millones. Dice acá que hasta 40 salarios corresponde a un rango en salarios, perdón, ingresos hasta 40, sí, salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto corresponde a 70.036.200. Entonces, tengo un conductor. ¿Qué porcentaje tengo asociado a esa actividad? 83,60. Entonces, en este caso, 15 millones de pesos por 83,6, unos costos de 12.540.000, ingresos 15 menos costos 12 millones, un ingreso neto de ¿cuánto? 2.460.000. Igual que en el ejercicio anterior, el 40%. En este caso, ese 40% es inferior a un salario mínimo. Entonces, ¿qué debo hacer? Recuerden lo que hablamos, se aproxima y se realiza el aporte sobre un salario mínimo mensual legal vigente, de tal manera que al hacer sus aportes a salud, pensión y ARL le corresponde el pago de 575.172 pesos. Y de esta manera, pues está garantizando la seguridad social para ese conductor que tengo a cargo si se ejerce la actividad de transportador de carga por carretera. ¿Listo? Ahora, el independiente por cuenta propia. Entonces vamos a hacer aquí de que esta persona es un agricultor y producto de esa actividad, él recibió ingresos de 9 millones de pesos. Entonces, él dice, yo voy a hacer uso del esquema de presunción de costos porque resulta que no tengo todo debidamente soportado. Entonces, se va al esquema de presunción de costos por esa actividad de agricultura, encuentra que le corresponde el porcentaje del 66,85%. Entonces, el mismo ejercicio que hemos hecho antes, ingreso el ingreso bruto obtenido, 9 millones de pesos por el porcentaje 66,85. Determino esos costos de cuánto, 6.016.500. Ingreso menos costos, ingreso neto, 2.983.500. Y a este valor de ese ingreso neto le aplico el 40%. En este caso también fue inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. Lo que se hace es aproximarlo. Y sobre ese salario mínimo mensual legal vigente, pues se realizan esos aportes a pensión, a salud, y en este caso, él dice, yo voy a cotizar a riesgos laborales porque estoy manipulando insumos agrícolas, por ejemplo. Entonces, listo. ¿Cuánto es el total de sus aportes? 517,87 pesos, ¿sí?
Listo. Venimos acá a la pregunta que nos hace el señor anteriormente. Entonces, el rentista de capital. Recordar que el rentista de capital es esa persona que recibe ingresos por la explotación de un activo. Entonces puede ser porque tiene un CET, tiene unas acciones, ¿sí? Tiene un bien y le genera unos arrendamientos. Entonces vamos a hablar del hoy en el esquema de presunción de costos. Entonces suma todos los ingresos obtenidos como rentista de capital. Entonces los ingresos que recibió en ese mes por arrendamientos, por rendimientos financieros, ¿cierto? Por que tuvo un ingreso acá en el nuevo porque le hicieron una distribución de utilidades. Y a ese total de ingresos obtenidos como rentista de capital, pues le puede aplicar el esquema de presunción de costos que le corresponde según la resolución 532 de 2024 el porcentaje del 28,08%. Entonces recuerden el ejercicio: ingreso bruto menos costos, ingreso neto y al ingreso neto por el 40% y determina su ingreso base cotización, que lo vamos a ver aquí en este ejercicio. Entonces, mire, acá está. Ingresos mensuales recibidos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que nos dice el señor anteriormente. Entonces, resulta que él recibió 2 millones de pesos por un arriendo, recibió 1 millón de pesos por intereses, vamos en tres, y recibió 2 millones de pesos por distribución de utilidades. Entonces aquí tenemos los 5 millones de pesos que él recibió en ese mes por rentista de capital. Entonces dice, ay, yo voy a hacer uso del esquema de presunción de costos. Listo. El 28,08%. Entonces, 5 millones por el 28,08%, unos costos de cuánto, 1.402.500. Ingreso neto, 3.597.500. Le aplica el 40%, me da un ingreso base cotización de 1.750.905. Y sobre este, aplica los porcentajes que le para los aportes a pensión 16%, 180.145, salud 12,5, le corresponde un aporte de 218.863 para un total de aportes de cuánto? De 499.008 pesos que se verán reflejados allí en la planilla pila. ¿Listo? Mire que el esquema de presunción de costos, y permítame, me devuelvo un poco acá, según el decreto 379/2026 y la resolución 532, ya le permite para los dividendos y participaciones provenientes de distribución de utilidad hacer uso de esquema de presunción de costos. Si va a liquidar aportes hasta el mes de abril de 2026, allí solo podrá tomar el esquema, el porcentaje de esquema de presunción de costos única y exclusivamente por esos ingresos que obtuvo como rentista de capital, intereses y rendimientos financieros, por arrendamientos, por explotación de propiedad intelectual, por esa diferencia entre el valor invertido y el valor que le ha pagado o ha sido abonado en su cuenta, ¿sí? En este caso, en el decreto 1601, pues no estaba contemplado hacer deducción de costos cuando recibía dividendos y participaciones provenientes de distribución de utilidades, ¿listo? Ya con el nuevo sí le permite tener allí ese, esa deducción de todos los ingresos que reciba como rentista de capital. Ahora, otro ejemplo. Resulta que puede darse que como los independientes realizan varias actividades a la vez y por esas pueden recibir ingresos. Entonces allí también, ¿qué se debe hacer? Entonces se debe tomar la sumatoria de todos los ingresos mensuales recibidos. En esto, pues la invitación es ser muy organizaditos, siempre, bueno, por cada actividad que yo realizo, ¿cuántos son esos ingresos? Entonces vamos a decir, supongamos que esta persona tiene un taller, entonces por ese taller de manufactura él recibió en el mes 4 millones de pesos. Pero es que aparte tiene también un establecimiento de comercio, ¿cierto? Entonces allí recibió 8 millones de pesos. Pero también él tiene una casa y recibió unos arriendos por 1.750.000 pesos. Listo. Entonces tengo que tener cuántos son esos ingresos que he recibido por cada una de esas actividades. Y de esta manera identificamos que él tiene un total de ingresos de cuánto? 13.750.905. ¿Y por qué es importante hacer este ejercicio? Porque resulta que muchas veces dicen, no, es que yo no tengo la obligatoriedad de pagar. Resulta que si sumo todos los ingresos y estos superan pues un salario mínimo mensual legal vigente, pues allí hay esta obligatoriedad, según lo que me está diciendo la norma, ¿sí? Si es que llego al total de los ingresos brutos
Entonces, adicional también, porque es importante hacer de forma separada la depuración de SIBC, porque resulta que si yo voy a hacer uso del esquema de presunción de costos, pues a cada una de estas actividades le corresponde un porcentaje diferente. Mírelo acá. Entonces, por industrias manufactureras, el 62,34, por comercio, el 66,97, como rentista de capital, el 28,8, ¿sí? Y le aplico a cada una de ellas sus costos, de tal manera que luego si hago el ejercicio de ingreso menos costo, me da el ingreso neto por cada una de esas actividades. Y cuando ya tengo el ingreso neto por cada actividad económica que yo he realizado y por la cual obtuve ingresos, pues ahí sí puedo determinar el ingreso neto total. Y aplico el 40%, de tal manera que determine ese ingreso base cotización sobre el cual debo realizar esos aportes a la seguridad social, que en este caso, mira, 12,5 en salud, entonces sobre un IBC de 2,163,000, ¿cuánto? 270,000. Por pensión, el 16% sobre un IBC de 2,163,000, 346,000 pesos. De tal manera que al sumar solo por esos dos, salud y pensión, pues tengo un total de aportes de ¿cuánto? De 617 pesos. ¿M? Y queda esa tranquilidad de que usted ha hecho la tarea de forma correcta, porque ha revisado todos los ingresos que obtuvo en el mes, los consolidó, los depuró de acuerdo a esos costos en los que incurrió por cada una de esas actividades y realiza de forma correcta sus aportes a la seguridad social. ¿M? Recordar en el independiente, entonces, verifique si los ingresos son iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Esta es la regla de oro para determinar si debes realizar esos aportes al sistema de la seguridad social, determinar ese IBC, realizar a través de las planillas que le corresponde. El independiente realiza sus aportes a través de la planilla I o la planilla Y. ¿Cuándo se utiliza la planilla Y? La planilla Y se utiliza en dos momentos. Primero, cuando usted está ejecutando un contrato y esta actividad está clasificada como nivel de riesgo 4 o 5, recuerden lo que he mencionado, que en este caso es el contratante quien asume al 100% el pago de sus riesgos laborales. Entonces, él utilizará el pago de la planilla Y. O cuando usted tiene un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Señor independiente, y entonces con su contratante usted acuerda que él sea quien le realice los pagos a la seguridad social, descontando del valor de sus honorarios mensuales lo que le corresponde a esos aportes para que él le realice esos pagos mes a mes, ¿sí? Entonces allí él utilizará la planilla Y, ese contratante, y realizará esos pagos en favor de usted, ¿sí? Y se los descontará esos honorarios. Importante, realizar los pagos a más tardar en las fechas establecidas. Recuerden que todos los operadores de información en su página, allí disponen el calendario, las fechas en las que se deben realizar esos aportes a la seguridad social para que usted evite incurrir en una mora en los pagos. O sea, es decir, que se pase esas fechas y que esto implique que deba liquidar intereses moratorios. ¿M? Y realizar como independiente los aportes mes vencido en el mes, por el mes por el cual recibió sus aportes, sus ingresos, perdón, sus ingresos. Eso es tenerlo presente. Ahora, ustedes también preguntarán, bueno, hemos escuchado que existen unas exoneraciones cuando nosotros como independientes somos personas. Sí, resulta que hay una exoneración de aportes en salud y para fiscales. Recuerden que en algún momento por allá escuchábamos en alguna parte tributaria que el CREP, que eso era una exoneración que aplicaba para las personas jurídicas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, pero que también aplica para las personas naturales, empleadoras que empleen dos o más trabajadores y que estos trabajadores de forma individual devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, en este caso, esta persona, este empleador puede hacer uso de la exoneración de los aportes en la parte que le corresponde a él realizar ese aporte. Entonces, ¿qué quiere decir? Él tiene que realizar sus aportes por ese trabajador y le corresponde el 8,5%. En este caso, si cumple con esas condiciones, pues él está exonerado de realizar ese aporte.
en lo que le corresponde a él, acuérdense. En el SENA, el 2% y en el ICBF. Pero para que toda la tarea quede completamente realizada y como dicen, esté ok, tiene que usted también reportar esa novedad en la planilla pila. Allí en la planilla pila se debe ver reflejada esa novedad que hace uso de esa exoneración de aportes al sistema de la seguridad social. Recuerde que la planilla pila es esa declaración que permite tener esa evidencia de cuál es el comportamiento de sus aportes al sistema de la seguridad social. Entonces, por eso es importante que allí se registren todas las novedades o situaciones administrativas que pueda tener ese independiente o ese trabajador. ¿Listo? Eso es lo que les va a garantizar también continuar con todas las prestaciones de esos beneficios que le ofrece cada uno de los subsistemas, que en el momento en que tenga una solicitud de una licencia, de una incapacidad, pues allí también están todas esas situaciones administrativas marcadas, esas novedades están marcadas, están reportadas y esto pues también afecta esos cálculos. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan que existe estas exoneraciones para cuando se es independiente y tiene trabajadores a cargo. ¿M? Vamos a terminar con estos últimos mensajes. ¿Qué responsabilidad tiene el trabajador independiente? Entonces, ustedes saben muy bien que realizar las afiliaciones en calidad independiente a los subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales antes del inicio del contrato. Realizar los aportes a seguridad social de acuerdo a esa realidad económica mes vencido. Cuando hablamos de realidad económica es que usted sume todos los ingresos obtenidos en el mes por el cual va a realizar aportes. Si hay más de una actividad que usted realiza como independiente, pues debe realizar la depuración de cada tipo de ingreso y hacer esa cotización. ¿M? Acreditar al contratante los soportes de pago de la seguridad social de forma mensual en esos términos que usted ha establecido en el contrato con él. Reportar oportunamente las novedades de ingreso retiro en la planilla pila con el fin de evitar caer en una mora. Esto es muy importante. Al comienzo había esa inquietud. Si usted dice, ya mi situación cambió porque ya no estoy independiente, me voy a trabajar a una empresa, no voy a seguir aportando como independiente, entonces novedad de retiro. Ah, que no tengo, este mes no cumplo con los topes para realizar y no deseo seguir, no deseo realizar aportes, entonces novedad de retiro. Y en el momento en que vuelva a realizar su cotización, pues allí nuevamente activa esa novedad de ingreso. ¿Listo? Eso es importante. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el empleador contratante? Porque son dos vías, ¿no? El contratista, tratante. El contratante debe verificar que las afiliaciones en calidad de independiente correspondan y se hayan realizado previo inicio de la ejecución del contrato. Recuerden el ejemplo de Marta, que Marta empezó a trabajar mañana. Hoy se deben estar haciendo las afiliaciones de tal manera que Marta, cuando ya mañana se presenta a trabajar como independiente, perdón, a prestar sus servicios como independiente, pues Marta ya debe tener todos sus servicios de salud activos. Entonces, ¿ya por qué? Porque ya está con la ARL activa, está con su sistema de salud y está con su pensión, porque ya está eh, verificar que los aportes a seguridad social sean proporcionales al ingreso mensual pactado con ocasión del contrato. Entonces, por eso se mensualiza, se revisa cuál esas formas de pago establecidas en el contrato para realizar esos aportes. Verificar que el contrato suscrito con el independiente haya sido reportado a la ARL y esté vigente. Esto es muy importante. Recuerden, señores, todos estamos allí, en cualquier momento tenemos un accidente de trabajo, entonces debemos tener esas coberturas activas. Fijar los criterios para que el contratista acredite los soportes del pago de la seguridad de forma mensual. Entonces, que al momento en que él me va a presentar sus informes, su cuenta de cobro, su factura, pues allí también debe estar acompañado de ese soporte de pago al sistema de la seguridad social y que corresponda pues con el valor que se va con el valor del pago que se va a realizar ese mes. ¿M? Desde la UGPP siempre estamos para acompañarlos a ustedes en todo este proceso. Nosotros tenemos puntos presenciales en las ciudades principales, como son Barranquilla, Centro Empresarial Américas 2, en Cali, Centro Comercial Chipichape, en Medellín, Centro Comercial Punto Clave, y en la ciudad de Bogotá estamos ubicados en el Centro Comercial Multiplaza. Tenemos un módulo de atención en tres Supercade, Supercade de la 26 con 30 o Catastro, que muchos lo conocemos aquí así,
en el Superca de SUA y en el Superca de Américas. También tenemos la oficina virtual, es ese canal que está dispuesto para todos ustedes para que de forma ágil y oportuna puedan radicar solicitudes en línea y de esta manera ustedes mismos están haciendo seguimiento a a ese trámite o a ese servicio que allí han solicitado. También importante invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página web. Quiero, sin antes pasar a la siguiente ronda de preguntas que ustedes me permitan, yo les voy a compartir un espacio que es muy importante que lo conozcan. Nosotros en nuestra página web www.ugpp.go.go, ustedes allí ingresan y aquí hay una sección que se llama Parafiscales. En esta sección de parafiscales encontrarán aquí una parte que dice trabajador independiente. En esta parte o en esta sección encontrarán todo lo que les he explicado. Incluso está el esquema de presunción de costos, pero también aquí encontrarán una herramienta que es muy útil al momento de hacer la liquidación de los aportes al sistema de la seguridad social y es la calculadora del ingreso base cotización. Entonces vamos a ver y esta herramienta ya está parametrizada con la nueva presunción de costos y también está parametrizada para que usted, si no hace uso del esquema de presunción de costos, pueda de forma directa, descontando sus costos porque los tiene soportados, hacer el cálculo de los aportes. Entonces vemos aquí contratos diferentes a prestación de servicios, cuenta propia o rentista de capital, cuando hace uso de esquema de presunción de costos. Entonces ustedes ya saben, dicen, ay, yo tengo ya sumado cuántos fueron los ingresos por el mes de, vamos a decir que vamos a liquidar junio. Ay, que fueron 8 millones de pesos. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido. Yo aquí les quito unos minutos. Ay, que yo hago una actividad de comercio, voy a decir. Por acá lo vi comercio, listo. Em, Aquí entonces me está diciendo, ay, que realizo aporte a ARL. Le puedo decir sí o no. ¿Qué nivel? Entonces vamos a ver que sí. Le digo que nivel uno. Realiza aporte voluntario a caja de compensación, decir que sí. Ay, ¿cuál porcentaje escojo? El 0,6%, ¿sí? Y calculo. Entonces, mire que aquí ya la misma calculadora le facilita a usted esos cálculos donde le está dando esos resultados que su IBC calculado es de cuánto? Un salario mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus costos fueron 5.357.600. Entonces, allá él internamente tomó ingreso 8 millones de pesos, menos costos 5.357.000, pues aquí dio por debajo de un salario mínimo. Entonces, ¿el que hizo? Aproximó al salario mínimo. Y los aportes a salud, entonces, sobre ese salario mínimo, mira, 218.000, pensión 280.000, fondo de solidaridad pensional no aplica porque no, el IBC no es mayor a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La ARL, ¿cuánto? 9.140 porque escogimos el nivel uno. Ay, que aporte voluntario a la caja de compensación por el 0,6%, 10.505. Entonces, un total a pagar que se verá reflejado allí en la planilla pila de 518.000 pesos, ¿sí? Entonces, así también está parametrizado para cuando lo hace de forma directa. De forma directa es lo mismo. Ingreso 8 millones de pesos. Entonces, aquí sí usted dice, ay, yo tengo todas las facturas, entonces me suman, voy a decir, 5 millones de pesos en todas mis facturas. Entonces, hace el mismo ejercicio y realiza los cálculos. También importante saber que cuando usted ingresa a la oficina virtual y los invitamos a que haga uso de ella, ustedes pueden ser los mismos veedores de su seguridad social y en este caso entonces en el estado único de cuenta. Es ese reporte que les va a permitir a ustedes ver cómo están siendo allí directamente consignados esos valores en cada una de esas cuentas del sistema de la seguridad social, cuántos son esos aportes que están en pensión, en seguridad social, y de esta manera están detectando a tiempo esas inconsistencias para que ustedes puedan en tiempo real corregir. ¿Sí? Si hay alguna anomalía, que de pronto porque la planilla les quedó mal, entonces tengo que hacer la corrección o tuve alguna dificultad con el operador, entonces también allí puedo revisar y hacer en tiempo real esas respectivas correcciones. Bueno, entonces ahora sí, la última parte de preguntas. Última ronda de preguntas. Listo. Matica, nos preguntan, ¿se usa presunción de costos cuando no tengo los costos debidamente soportados? Entonces, acá el ejemplo que nos ponen es una persona que tiene un vehículo de servicios especiales y pues no tiene todos sus costos soportados. ¿Deberá hacer o podrá hacer uso de esa presunción de costos? Sí, lo puede hacer.
Sí lo puede Listo. hacer porque precisamente el esquema de presunción de costos es ese mecanismo que le facilita a los independientes que cuando no tengan todos sus soportes, pues puede hacer uso de ese porcentaje que allí está estipulado. Y en este caso, ante una verificación o ante una auditoría con la UGPP, pues no va a haber ningún problema. Lo importante es que tenga esa actividad en el RUT allí registrada y corresponda pues la actividad por la cual está haciendo uso del esquema de presunción de costos. Perfecto. Fíjate que también nos hacen una pregunta y es, tengo unos periodos en mora y nos ponen de ejemplo marzo y abril. ¿Deberá ser la presunción de costos para marzo y abril de la presunción anterior y para junio la de la nueva, del nuevo esquema de presunción? Sí, señora. Entonces, en este caso, la persona que hace la liquidación de sus aportes, vamos a decir que sea abril. Entonces, para abril, aplica decreto 1601. Entonces, va y mira allí cuál es ese porcentaje que estaba asociado a esa actividad que le generó esos ingresos en el decreto 1601 y aplica porque son los aportes del mes de abril. Ahora dice, ay, no, es que no voy, estoy en mora. Digamos que ya le pasó el tiempo. Entonces, voy a liquidar el mes de mayo, ¿sí? Entonces, mayo, pero ya mayo es con la resolución 532, el Con la nueva. porcentaje que aparece en esta nueva resolución. Sí, señora. Listo. Nos hacen una pregunta, no va tanto al lugar, pero es para aclararla y es, una persona que es pensionada y tiene ingresos, ¿debe pagar seguridad social? Ahí lo que sucederá es que no paga pensión, pero si nos aclaras, está súper genial. Claro que sí, si ya está pensionada, ya tiene su reconocimiento pensional, por ende, acuérdese en esas reglas, esas 5 reglas que mencioné en esos casos donde no se está obligado a realizar aportes a pensión. Entonces, allí, ¿qué debe hacer? Su novedad de ingreso va a hacer también esa marcación de que es pensionado y solo le va a liquidar sobre ese IBC que usted allí va a registrar en la planilla pila, pues los aportes a salud y a ARL, ¿cierto? De ARL, pues dependiendo la actividad que esté De su realizando, actividad porque y si es, caja de sí, porque compensación. si es la caja de correcto, sí, señora. Perfecto. Mira que nos hacen una pregunta bien chévere y es, si una persona desea fortalecer su aporte a pensiones, una persona que está en Colpensiones, aparte de que es empleado, que ya es independiente, puede hacer el pago de seguridad social sobre un valor superior a lo que realmente recibe. Excelente esa pregunta. Claro que sí, lo puede hacer. De hecho, y tú me corriges, la planilla está parametrizada para que, ¿qué nos dice la norma? Dice, aplique el factor mínimo que es el 40%, ¿cierto? Sobre ¿De ese acuerdo? ingreso neto. Pero quiere decir que si usted quiere aportar por el 50 hasta por el 100%, lo puede hacer y la planilla pila está parametrizada de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un ingreso neto de 5 millones de pesos, entonces digo, no, yo no quiero aportar sobre el factor mínimo del 40%, sino quiero hacerlo sobre el 60%. Sobre, Lo puede hacer, o sobre correcto, los lo 5 puede hacer millones. o sobre los 5 millones, lo De puede acuerdo. hacer. Está en completo derecho, eso no hay ningún problema. Y esto pues obviamente que se va a ver, digamos, reflejado en que usted está aumentando em, su promedio de vengado De los últimos para 10 años. para efectos del cálculo de su prestación económica futuro en pensión. Sí, y asimismo, Perfecto. pues también sobre en un momento dado que tenga una incapacidad, que tenga una licencia, pues De ese va a sacar. ser por la cual se va a liquidar esa prestación. Listo. Para finalizar, tengo dos preguntas que creo que alcanzó a ponerlas en una sola y es, ¿qué pasa si hay una persona que tiene ingresos superiores a 40 salarios mínimos? ¿Puede hacer ese esquema de presunción de costos o qué pasa después de los 40 salarios mínimos? Bueno, de los 40 salarios mínimos, bueno, el tope máximo de aportes es el 25. 25 salarios mínimos mensuales. Sí, señora. Ese es el techo máximo. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo va a completar al tope de los 25 salarios mínimos para realizar sus aportes a la seguridad social, independientemente que pasen de ahí. Ese es el tope, digamos, ese es el tope máximo que establece la ley. Entonces, de pronto para hilar un poquito mejor la pregunta y contestarla, y recuerde que si tiene un ingreso de 40 salarios mínimos, deberá hacerlo por el 40% de ese valor que reciba. Ahora bien, máximo sobre 25 salarios mínimos. Es lo que Correcto. dice Gracias. la norma. Sí.
Exacto, gracias por la anotación. Exacto, sí, obviamente, si sumo todos mis ingresos o ese ingreso obtenido y me suma más de 40 salarios mínimos mensuales a clientes, claro, yo debo multiplicarlo por el 40%, ¿sí? Y el tope máximo de cotización son los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sí, señora, Listo, correcto. sí. Y ahí es importante pues que de acuerdo a la actividad apliquen el porcentaje de descuento por tema de presunción de costos. Es importante. Hay una pregunta que nos envían reiterada y yo me excuso acá que no la entiendo muy bien, pero de pronto si tú me ayudas a solucionarla y es, en el caso de los rentistas de capital, la nueva resolución contempla un porcentaje del 61,73 para esas actividades inmobiliarias. Hasta ahí vamos. No deberían aplicar ese porcentaje sobre los ingresos que percibe por arrendamientos y el 28,08 solo para las demás rentas de capital como dividendos e intereses. Se supone que según la nueva normativa se debe aplicar diferentes porcentajes según cada actividad. Y yo entendí en el ejercicio que hiciste es que se debe hacer por cada actividad y al final se suma, pero me corriges, por favor. Bueno, entonces quiero, de todas maneras, antes de finalizar esa, para poderla comprender, ay, Dios mío, se me perdió, Sí, permítame un no, no es segundo. tan fácil La como voy a, hacer ese ejercicio. la voy a compartir y de Gracias, esta sí. manera es, vamos allá. Ahí se observa, Sí, señora. Sí, señora, listo. perfecto. Entonces, mira, entonces lo que se hace es lo siguiente, volvemos. La persona dice, yo obtuve ingresos por intereses, por rendimientos financieros, obtuve ingresos por arrendamientos, pero también obtuve ingresos por dividendos, ¿cierto? Sí. Va a liquidar los aportes correspondientes al mes de mayo. Entonces, para mayo, ¿qué aplica? La resolución 532, ¿sí? Y en esta, el porcentaje de costo asociado a esta actividad rentista de capital, porque aquí la cogió en su totalidad, es el 28,08%. Así está en el esquema. Entonces, ¿qué hace? Vamos a devolvernos acá, ay, perdón, aquí el ejercicio. Entonces, al sumar todos esos ingresos, suma todos los ingresos brutos en el mes. Me dieron 5 millones de pesos. 5 millones de pesos donde tengo sumado, voy a ir por partecitas, por intereses, por arrendamientos, ¿sí? Porque recibí participaciones, ¿sí? O utilidades de una empresa. Entonces me sumo 5. Yo quiero hacer uso del esquema de presunción de costos. El esquema de presunción de costos para rentista de capital me dice que es el 28,08%. Entonces, 5 millones de pesos por el 28,08%, ¿un costo de cuánto? 1.402.500. Ingreso menos costos, ingreso neto, 3.597.500. Y a ese ingreso neto le aplico el 40% para determinar el ingreso base cotización sobre el cual se le aplica los respectivos porcentajes de aportes a cada uno de los subsistemas. Pensión 10%, salud 12,5% para un total de aportes de 499.000 pesos. ¿Listo? Así se debe hacer el ejercicio. Primero sumo todos mis ingresos obtenidos en el mes, que efectivamente los haya recibido. Aplico ese porcentaje, es único según el nuevo esquema de presunción de costos, según la resolución 532, el 28,08%. Si voy a liquidar correspondiente a abril, pues allí solo me permite solo para intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, explotación de propiedad intelectual, esa diferencia entre lo invertido y lo que me han abonado en cuenta, el Ujú. 27,5%. Allí no está establecido que aplica para dividendos y participaciones provenientes de utilidades, ¿listo? Pero en el nuevo sí, Sea, ahí sumaría. En el para que se anterior lleve. tendría que Ujú. sumar los dos ingresos. Correcto, sí, señora, en este caso. Perfecto. O sea, Listo. cuando va a hacer uso del decreto 1601 y tiene que separar esos ingresos. Entonces, si recibió por dividendos y participaciones, pues a ese no le va a aplicar esquema de presunción de costos, se va directo, ¿sí? Mientras que ahorita sí lo suma a todos y le aplica el esquema de presunción de costos. ¿Mm? Perfecto, listo. Martica, para finalizar, darte las gracias, contarte que para nosotros es súper valioso este espacio que tú nos das, importante que sepas y es
esta sesión va a quedar grabada, esta sesión está siendo grabada y va a quedar dispuesta en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan consultarla, ¿no? A veces nos suena el celular, sucede una cosa u otra y no alcance a poner justo cuidado en ese ejercicio que necesitaba hacer, entonces nos pueden visitar en @mi planilla con seguridad social para que ustedes estén atentos a toda la sesión. Agradecerte por este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Tu mensaje de cierre y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todas las personas que nos acompañaron hasta el final de esta emisión. Información que es muy importante para ustedes. Espero que les sea de gran utilidad para hacer ese ejercicio de liquidar correctamente sus aportes a la seguridad social. Sugerirles muy respetuosamente que siempre que tengan alguna duda, acudan directamente con la UGPP o con su operador de información. Siempre estaremos allí para acompañarlos, para orientarlos. No dejen pasar, por mínima que sea la pregunta, la inquietud, la situación que se presente, porque muchas veces uno dice, no, se confía, alguien me dijo, y no hacemos las cosas de Ujú. forma correcta y más adelante vemos reflejados esos errores que se nos presentan. Importante también, señores, es algo que también siempre le digo a todos los independientes, estén revisando su historia laboral para que en el momento en que vayan a hacer la solicitud de esta prestación económica, ustedes tengan todo al día. Nosotros, como bien mencionaba, somos los veedores de la seguridad social, somos los auditores, entonces la invitación es siempre a hacer ese ejercicio y también hacer esos aportes de forma correcta. Evitemos los dolores de cabeza. Mire que muchas veces son tan mínimos, digamos, con todo el respeto, esos aportes, pero hay que hacer la tarea bien, cumplir con lo que nos dicen. Hoy en día tenemos muchos ojitos que nos vigilan, entonces no nos podemos esconder. Y qué rico, pues, cuando se hacen las cosas bien entre todos, construyendo país, estamos generando bienestar para todos y tranquilidad. Y más ustedes como independientes, el poder tener esa salvaguarda de su patrimonio. Sabemos que con gran esfuerzo se hace o se ejercen todas esas actividades económicas y que ustedes son ese motor, esa base de generar empleos. Entonces, aquí es el llamado a que también se atienda el tema de la seguridad social. Eso hace parte de nuestra vida diaria. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Marta. Feliz día para todos. Igualmente, feliz día.